Muy bien, buenos días. Hoy retomamos, después de unos fines de semana de ausencia por distintos motivos, pero bueno, quería saludar a todos. Ya conocen que algunos episodios de salud y falta de salud nos llevaron a suspender un poco esta costumbre, sana costumbre de comunicarnos todas las semanas en forma directa. Y bueno, yo quiero agradecer, no me voy a poner a hablar del acontecimiento que tuve yo, un aviso de la naturaleza para cuidarme un poco más, o mucho más, de lo que me venía cuidando. Y bueno, pues está todo bien, salió todo bien, la verdad que muy bien el servicio del hospital. Cuando vi que acá en el despacho se me había llenado de profesionales, camilleros, enfermeras y demás, me asusté un poco a ver qué pasaba, pero bueno, no, muy bien, de verdad le agradezco muchísimo. Sé que con todo el mundo, por supuesto, es la forma que trabaja la gente de salud acá de Ameguino, así que estoy muy conforme. Y quiero agradecer a mucha gente que me ha mostrado su solidaridad y sus ganas de que andemos bien en esta historia, personalmente, con salud y poder seguir trabajando en el municipio y en el pueblo, como lo venimos haciendo. Así que muchas gracias por todos y a todos. Bueno, vamos a seguir trabajando y a cuidarnos. Ahora sí, después de varios sábados sin comunicado, voy a tratar de hacer un breve repaso de algunas de las cosas que se vienen trabajando en la gestión a lo largo de este año y particularmente en estos últimos días. Antes quiero hacer una mención con respecto a la situación sanitaria del distrito, que como todos ya saben, hace algunos días nos encontramos con 0 casos positivos de COVID y esperamos que esta situación se mantenga. Definitivamente se normalice la situación general con respecto al virus. Pero antes de pasarle a María Amalia para que nos comente más en detalle las particularidades de lo que ha sido y sigue siendo esta lucha contra la pandemia, no quiero dejar de agradecer una vez más y hasta el cansancio la labor de todas las personas que han hecho que nuestro distrito haya tenido y siga teniendo de los mejores números en los indicadores claves para la gestión de la pandemia dentro de la provincia. Por eso, retomo el agradecimiento y mis más sentidas felicitaciones a todos los empleados municipales que estuvieron desde el primer día al pie del cañón para que todos los servicios sigan funcionando, redoblando esfuerzos para cubrir espacios que quedaban por personal licenciado, contagiados o aislados, y todo esto en un contexto de incertidumbre permanente que nos obligaba a revisar nuestro funcionamiento día a día. A todas las instituciones que se comprometieron en esta lucha, bomberos, policías, clubes, entidades intermedias, voluntarios y a cada persona que de una u otra forma fue parte de esta pelea. Por supuesto, al personal de salud del municipio que estuvo siempre a la altura de las circunstancias y capacitándose permanentemente para llevar adelante de la mejor manera lo que nos tocó vivir. Y un extenso agradecimiento a todos los vecinos que supieron aguantar y respetar cada una de las medidas que tuvimos que ir implementando para que los efectos de la pandemia fueran lo más leve posible, respetando los controles de acceso en su momento, que ayudaron a que Ameguino sea el último distrito, uno de los últimos distritos de la provincia al que llegara el virus, lo que nos evitó tener una ola de contagios en
2020 y solo tuvimos un pico en 2021, cuando el resto de los municipios ya han tenido que pasar 2 o 3 episodios similares hasta el momento. A los vecinos que han sabido entender el momento y tuvieron que resignar por tanto tiempo costumbres, encuentros, afectos, con el objetivo de cuidarnos, y a todos ustedes, muchas gracias por el compromiso para cuidarnos entre todos y que se haya visto el resultado como se está viendo en este momento que va a explicar María Amalia, así que ya la dejo a cargo, María. Buenos días a todos. La verdad que ha sido un camino difícil, arduo, de mucho trabajo, del cual yo, gracias a Dios, empecé a formar parte cuando yo estaba gran parte del trabajo hecho, lo que tengo que agradecer a Lucas y a todo el equipo de salud por el trabajo que se hizo desde el año pasado, desde el conocimiento de lo que nos tocaba enfrentar. Para tener una idea, para hacer un relato de cómo fueron todos los sucesos y cómo fueron las medidas que se fueron implementando a medida de que los eventos se iban complejizando, tenemos que decir que la primera medida que se tomó, al tratarse esta de una enfermedad nueva, desconocida, fue la capacitación. Eso fue lo primero que se encaró desde el municipio, con la intervención directa de la Dirección de Salud, cuando se tuvo conocimiento de los primeros casos en nuestro país. Esta capacitación incluyó no solo al personal, a los profesionales de salud, sino a todo el equipo de salud del hospital, desde administrativos, personal de mantenimiento, capacitándose en el manejo de elementos de protección y del equipamiento que iba a ser necesario utilizar en esta situación. Luego se adecuaron las instalaciones, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, para estar preparados para lo que no sabíamos que iba a suceder. Este trabajo fue realmente arduo, teniendo en cuenta que el hospital se encontraba en un proceso de refacciones, de reformas. No fue un trabajo fácil, pero se llevó adelante con mucha eficiencia. Estos primeros medidas fueron tomadas gracias a las medidas de prevención que se tomaron para retrasar lo más posible, como dijo Calixto, el ingreso del virus a nuestro municipio. Esto nos dio tiempo para prepararnos. Y este trabajo ahora pasó tiempo, ya pasó casi un año, y por ahí nos olvidamos un poco, pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de acordarme de los muchachos que pasaban frío, lluvia, viento, en el ingreso de acceso, para controlar, para tomar la temperatura, para tratar de detectar a aquellas personas que podían ser portadores del virus. Y la verdad es un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, que es lo que se necesita hoy en día, más en estas situaciones. Así que eso, digamos, fue un gran hito en la lucha contra esta enfermedad. Otro punto, además de la adecuación de las instalaciones, fue la compra de equipamiento y la recepción y el pedido de equipamiento también a las autoridades provinciales. En esta compra, en este equipamiento del hospital, fue fundamental el papel llevado adelante por la cooperadora, y esto hizo que nunca faltaran elementos de protección en el hospital, y como digo, que nos fuéramos preparando sólidamente para esperar lo que no sabíamos que iba a llegar. Otro punto fundamental es la capacitación del equipo de rastreo. Realmente, así como ante el personal que estuvo controlando el ingreso al municipio, ante estas personas hay también que sacarse el sombrero, porque han hecho y siguen haciendo un trabajo encomiable. Tengo que destacar que a nivel mundial las claves para controlar esta enfermedad es el testeo, el rastreo y el aislamiento, y es algo que tenemos que seguir respetando. La pandemia no ha terminado, creo que estamos al comienzo del declinamiento de esta terrible enfermedad, pero la única forma de que sigamos teniendo éxito en la lucha contra ella es que sigamos respetando estas tres
estos tres aspectos. Otro punto muy importante fue la preparación dentro del equipamiento hospitalario, la preparación de un área de cuidados críticos, que nunca había habido en nuestro hospital, con la contratación de un terapista que sigue viniendo aún periódicamente a nuestra localidad. Si bien ahora también tenemos otra persona especializada en estos aspectos que ya está viviendo en nuestra localidad. Estas son las cosas más importantes que se hicieron durante el año pasado y que nos permitieron llegar con un primer caso en octubre del año pasado. A partir de este primer caso, a principios de octubre del año pasado, se sucedieron pequeños casos, brotes, que nunca llegaron a significar una circulación comunitaria, sino que se pueden llamar en conglomerado o brotes o casos aislados, originados principalmente en reuniones sociales, y eso originó a principios de diciembre algún agrupamiento de casos. Luego, ya cuando hablamos del año 2021, tenemos un primer agrupamiento de casos o brotes relacionados con las fiestas de Navidad y fin de año. Y luego de estos casos acumulados en enero, tuvimos una época de tranquilidad hasta que ahí podemos ver en el gráfico, ahí vemos en primer lugar ese agrupamiento de casos a principios de enero, luego un periodo de tranquilidad. Luego en abril tenemos nuevamente unos casos así asociados a conglomerados, asociados siempre. El tema de las reuniones sociales es realmente el disparador a nivel mundial de los casos de coronavirus, de las pandemias. Estas reuniones familiares originaron estos casos en abril y luego ya en mayo comenzó el pico que realmente nos exigió un enorme esfuerzo, generó gran preocupación, se ve reflejado ahí en los gráficos, siendo el 1 de junio fue el día donde hubo mayor cantidad de casos activos. La verdad que a quienes estamos en salud, lo que más nos preocupa es la cantidad de casos activos, porque es lo que genera, o sea, la clave de esta enfermedad es tratar de que tenga la mayor cantidad de casos leves, porque el objetivo es tratar de que el sistema de salud no colapse, que es lo que nunca pasó acá en Ameguino. Cuando en las reuniones con secretarios de salud de otros municipios, se hablaba de situaciones realmente críticas, donde estaban las terapias intensivas colapsadas, el hospital lleno. En Ameguino nunca nos sucedió eso de tener el hospital lleno de enfermos COVID. Fue realmente lo que más nos exigió fue en ese periodo de junio, de los primeros días, la primera quincena de junio, que con el 1 de junio con 209 casos fue la época más difícil, pero pudimos sortearla sin dificultades, y a partir de ahí comenzó un descenso de casos y encontrando a lo largo de junio, encontrándonos en el 3 de julio ya pasamos a tener menos de 100 casos, ya pasamos a las 2 cifras. En realidad estábamos siempre pendientes de ver cómo íbamos bajando de cifras, de 3 cifras a 2 cifras a 1 cifra. Estábamos ansiosos por ver ese tipo de cambios. Entonces, durante el 3 de julio siguió manteniéndose este descenso sostenido, llegamos a 20 y pico de casos, y en principio de agosto, ahí se ve lo que podría ser un segundo pico, pero muy menor, mucho menor del primero, donde llegamos alrededor de 60 casos, y luego el descenso sostenido que nos lleva hasta el día de hoy. De manera que eso es el relato de cómo fue pasando, cómo fue desarrollándose esta situación. Y con respecto a las medidas que fuimos tomando, primero hay un aspecto fundamental, que es que siempre insistimos mucho en la necesidad del testeo. Cuando desde provincia la indicación era testear únicamente personas con síntomas,
nosotros establecimos el testeo de asintomáticos. Ya tempranamente en este año, en abril, se testeaba a todo aquel que lo solicitaba y que ingresaba de otro municipio, y sobre todo municipios de alto riesgo, se le ofrecía el testeo y eran testeados. Cuando sucedió un brote importante en Blaquier, se testeó alrededor de 200 personas y con eso se pudo manejar adecuadamente ese pico. De manera que esa es una medida, para nosotros nuestro norte en esto ha sido testeo, rastreo, aislamiento, acompañado por capacitación. Esta capacitación permanente de todo el personal de salud permitió que fuéramos introduciendo medidas de manejo, no solo en lo que es prevención, sino en el tratamiento de enfermos. De manera que cuando comenzamos a tener estos casos, ya en abril, mayo, que empezamos a ver que la situación se complejizaba y estábamos viendo lo que sucedía a nivel nacional y mundial, comenzamos a adoptar medidas de evaluación de los casos que nos permitía prever el grado de complejidad que iba a presentar un paciente para poder rápidamente iniciar la derivación. Esa fue la primera medida, el analizar los parámetros clínicos y de laboratorio que nos permitían decir, bueno, este paciente se nos va a complicar, hay que derivarlo enseguida. Por supuesto que el tema de derivación no dependía solo de nosotras, sino de todo el sistema de salud provincial principalmente, que estaba muy exigido por esta pandemia. Pero sí, lo primero que hicimos fue tratar de identificar qué parámetros nos permitían predecir esta situación. Luego, una medida que realmente creemos que fue muy positiva fue el comenzar a visualizar que había pacientes que se iban a complejizar y que había que tratarlos precozmente, porque cuando ya el paciente acusaba que tenía dificultades respiratorias, estábamos un poco cortos con el tiempo necesario para establecer un tratamiento que lo sacara adelante. Entonces comenzamos con lo que llamamos los controles del quinto día, que es el citar a todos los pacientes para evaluar si era un paciente que necesitaba un tratamiento más agresivo, y a partir de abril, que la provincia autorizó la utilización de suero equino hiperinmune, comenzamos a utilizarlos en todos aquellos pacientes que considerábamos que lo necesitaban. Esto es más o menos, a grandes rasgos, las medidas que se fueron tomando, se fueron incorporando, además de hacer ciertos cambios cuando escuchábamos alguna observación que hacía algún paciente, como por ejemplo el adecuar la sala de cuidados críticos para poder tener aunque una persona no necesitara exactamente cuidados intensivos, pero necesitaba oxígeno, que estuviera ubicada en la sala de cuidados críticos para un mejor monitoreo a partir de enfermería, porque bueno, como les decía, en un hospital que estaba en un proceso de reforma, no era fácil adecuar las instalaciones para enfrentar una pandemia como esta que requería un sitio de aislamiento. De manera que se escuchó siempre las observaciones o las críticas que recibíamos de los pacientes para tratar de, dentro de nuestra situación, aplicar los cambios que fueran necesarios para enfrentar estas situaciones. Estas medidas que se tomaron junto con el aumento de la vacunación, que fue realmente muy importante, uno de los objetivos que se tuvieron cuando tratamos de tomar todas las medidas restrictivas, respetar al pie de la letra los protocolos que nos venían de provincia para retrasar lo más posible la circulación comunitaria del virus. Todas estas medidas fueron tomadas a la espera del comienzo de la instalación de un porcentaje considerable de personas vacunadas en nuestra comunidad, que como todas las autoridades internacionales lo manifestaban, iba a ser el comienzo de la declinación de esta pandemia. La vacunación es la mejor arma que tenemos, junto con el testeo, el rastreo y el aislamiento, para derrotar esta pandemia.
De manera que cuando se comenzó a consolidar la vacunación junto con estas medidas que implementamos, tanto de prevención como de tratamiento, comenzó a aflojar la presión de la pandemia sobre el sistema de salud, y todas estas medidas dieron como resultado que tengamos de los mejores parámetros a nivel provincial, de los mejores parámetros que se utilizan para medir la gravedad que ha tenido una pandemia en determinados distritos y durante determinado periodo de tiempo. De manera que, si, según los resultados que arroja el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la región sanitaria tercera estamos en el segundo lugar, con el segundo valor más bajo en lo que respecta a incidencia de la enfermedad. La incidencia es un valor que lo que establece es el porcentaje de la población que ha sido infectada por el virus. En ese valor estamos en el segundo lugar. Con respecto a la mortalidad acumulada, somos lo que menos mortalidad acumulada tenemos en región sanitaria tercera. La mortalidad acumulada es un valor que mide los muertos debidos a una determinada enfermedad por millón de habitantes. Es decir, si en Ameguino, con la población que tenemos, tuvimos 30 fallecidos, lo trasladamos a 1 millón para poder comparar distintas comunidades. En ese valor estamos en el valor más bajo de región sanitaria tercera y uno de los más bajos de la provincia de Buenos Aires. Este valor es consecuencia de 2 factores: de la baja incidencia de la enfermedad en nuestra población y de la baja tasa de letalidad. O sea, de la baja letalidad, que es el porcentaje de personas que mueren dentro de los contagiados por determinada enfermedad, es consecuencia de diversos factores. Por un lado, el tratamiento adecuado del paciente, el tratamiento precoz del paciente y el acompañamiento de la vacunación, por supuesto, que hace que, si bien la mayoría de todas las personas fallecidas tenían comorbilidades, pero la vacuna ejerce un efecto protector que hizo que este porcentaje sea tan bajo, pero está acompañado por un adecuado tratamiento, porque todos los municipios siguieron con el mismo esquema de vacunación. De manera que con la letalidad también somos el valor más bajo de región sanitaria tercera y uno de los más bajos de la provincia. De manera que eso es más o menos un resumen de cómo fue el desarrollo de la pandemia, las medidas que se fueron tomando paso a paso, a medida que íbamos aprendiendo cada vez más de esta enfermedad, pero eso no significa que debamos dejar de cuidarnos. Hay que seguir cuidándose, hay que respetar el distanciamiento social, las medidas de higiene, el uso de barbijo. Son medidas que deben seguir implementándose porque no podemos hacer pronósticos sobre esta enfermedad. No hemos tenido el impacto aún de la variante Delta, que no sabemos si va a entrar, si no va a entrar, pero tenemos que estar preparados. Gracias a Dios, ya tenemos un 88-90% de nuestra población con 2 vacunas, así que es de esperar que el impacto sea menor y que no volvamos a tener un pico como el de junio. Una última aclaración y una última recomendación es lo que nos toca ahora enfrentar ahora son las secuelas del COVID. Hay muchas personas que no recuperan el estado anterior al que tenían, el estado de salud que tenían antes de la enfermedad, que puede ir desde cosas aparentemente leves, como pérdida de dificultades en el gusto y en el olfato, hasta cuestiones más graves como trastornos cardíacos y respiratorios. Por más leve que sea un problema que tengamos, afecta nuestra calidad de vida. Entonces, lo que recomiendo profundamente es que aquellas personas que noten que han quedado con alguna secuela consulten a su médico clínico. Mientras tanto, nosotros estamos elaborando algún plan de abordaje de estas secuelas que deja el virus, porque creemos que es algo que es un próximo desafío que está enfrentando el mundo y que vamos a tener que enfrentar nosotros. Así que la recomendación principal es, en esos casos, por favor, consulten a su médico clínico, que verá
a quién deben ser derivados según el decaimiento en su salud que hayan tenido. Así que por hoy, bueno, fue bastante largo. Espero haber sido clara y bueno, y feliz Día de la Madre mañana para todas las mamás biológicas y mamás del corazón. Un beso grande para todos. Gracias, María. Bueno, Alejandro. Bueno, buen día a todos. Antes que nada quiero comunicar que el martes 12 se detectó un problema, una falla general en el sistema informático que utilizamos para realizar las distintas operaciones que hace a diario el municipio. Esto en realidad después se vio que fue un hackeo al servidor del municipio que afecta al sistema de Rafán, que es con el cual nosotros podemos registrar todas las operaciones de pago a proveedores, sueldos, todo el movimiento que genera el municipio día a día. Esto realmente es una complicación importante porque hay que volver a cargar toda la información desde el día que se perdió, que son varios días anteriores al martes 12. Esto realmente ha generado un problema importante en el día a día, principalmente atrasa todo el sistema de pagos, un poco la cadena de pagos se va a demorar unos días. Queremos principalmente pedirles disculpas, pero que es algo que realmente nosotros no tenemos la culpa, pero sí nos afectó a todos los proveedores y a todas las personas que en el día a día están trabajando con nosotros. Se está trabajando mucho en esto. Hoy sábado los empleados municipales están trabajando para poder cargar toda la información perdida y a partir de que se cargue toda la información perdida también hay que cargar toda la que se va generando a partir del martes. Realmente es una complicación importante. Esperemos que regularizarlo la semana que viene y seguramente terminar de cargar toda la información que se perdió y después empezar a regularizar la situación que calculo que trabajando como están trabajando no va a llevar menos de 15, 20 días y esto demora un poco, como decía, el pago a proveedores y un montón de situaciones que realmente no las esperábamos ni las deseábamos, pero tenemos que trabajar y tratar de ponerlo regularizar todo lo antes posible. Así que vuelvo, el pedido de disculpa a todos los proveedores que espero sepan entender la situación y un agradecimiento especial al personal de compra, de tesorería y de contaduría que están trabajando no solamente las horas que vienen todos los días, sino a la tarde y hoy sábado están trabajando para poder regularizar lo antes posible la situación. Bueno, con respecto a la pandemia, solamente quiero aclarar algunas situaciones que a partir del 1 de octubre se han flexibilizado en cuanto a las restricciones. Hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires no es obligatorio el uso del tapaboca en espacios libres cuando uno anda solo. Esto lo quiero aclarar bien porque no quiere decir que el tapaboca no se use más. En lugares cerrados o abiertos donde haya una concurrencia de gente importante, hay que usarlo. Ejemplo, una cancha de fútbol o cualquier actividad que pueda hacer al aire libre donde concurra gente, el barbijo sigue siendo obligatorio. No lo tenemos que usar si andamos solo, andamos caminando, andamos en bicicleta, en el auto o en donde se respete el distanciamiento social. En este caso no es obligatorio, pero sí sigue siendo obligatorio en cualquier lugar cerrado o abierto donde se junte gente. Esto quiero dejarlo claro porque por ahí, con esto de no tener casos y de por ahí relajarnos un poquito con todo esto, como decía María Mali, Calixto, esto no ha terminado, esperemos poder seguir así, pero sabemos que no se sabe mucho realmente de lo que nos puede pasar en el futuro con esta pandemia y esperemos
que siga como ahora para que podamos volver a la normalidad lo más posible y no tengamos que sufrir algún inconveniente si por no cuidarnos genera por ahí una vuelta, un pico de casos que obligaría por ahí a tener que restringir algunas cosas para poder controlarlo. Como todos saben, a partir del 1 de octubre quedaron habilitados los boliches bailables, en Ameguino como en todos los distritos de la provincia, están habilitados con un 50% de aforo. Los que van tienen que tener las 2 dosis de vacunación con 14 días antes, y también se ha extendido el horario de circulación y el horario de gastronómicos, que es hasta las 5 de la mañana. Así que pedimos eso. De a poquito se está volviendo a la normalidad. Venimos en lo que viene en estos meses. Sabemos que se están preparando los bailes de egresado y un montón de fiestas o de festejos que no se pudieron hacer durante ya hace 1 año y medio que estamos en esto. Así que solamente le pedimos a la población que nos sigamos cuidando, que tengamos las precauciones necesarias y que más allá del relajamiento normal que nos toca por esto de que los casos son muy poquitos, esto no ha terminado y si nos seguimos cuidando, por ahí podemos disfrutar de estas liberaciones que se vienen generando y que sin duda nos llevan a vivir casi normalmente, como hacía tiempo que no sucedía. Así que bueno, es todo. Como siempre, en cualquier duda, estamos a disposición, pueden acercarse a la municipalidad por cualquier, en esto como decía recién, con cualquier evento que se pueda organizar para ponernos de acuerdo, para que podamos armar los protocolos, que se puedan respetar los protocolos y que se puedan realizar las distintas actividades con los cuidados necesarios para que sigamos con esta baja de casos que tenemos en el distrito. Así que con eso estaría, y aprovecho también a saludar a todas las madres que mañana van a festejar su día, así que la pasen muy lindo. Saludos para todas y a disfrutar de su día. Muy bien. Ahora sí, quiero comentarle algunos avances en los últimos días en cuanto a las gestiones diarias que realiza el municipio. En primer lugar, se finalizó la obra de cordón cuneta en el barrio Procrear. Solo faltan unos días para poder habilitar la circulación. Y quiero destacar el trabajo del equipo de obras públicas, que a pesar de todos los contratiempos, variaciones de precios, falta de personal por cuestiones de licencias y aislamiento por la pandemia, han hecho un esfuerzo enorme en todo este tiempo para cumplir con los compromisos planificados. Con contratiempos, por supuesto, pero siempre dando todo para que Florentino Ameguino siga creciendo y modernizándose tanto en infraestructuras como en servicios. También quiero contarles que estamos en plena obra de recambio y extensión de la red de alumbrado público y recambio de las luminarias existentes a tecnología LED, lo que dará como resultado que en unos meses todo el distrito tenga alumbrado público 100% LED, con lo que significa en cuanto a calidad lumínica como a no tanta agresión al medio ambiente. Tanto en Blaquier como en Ameguino se comenzó con la colocación de las nuevas columnas y en los próximos días, cuando tengamos la confirmación de que las pruebas de campo que se realizaron para chequear que las luminarias que vamos a adquirir cumplen con todas las indicaciones, se comenzará con la colocación y rápidamente podremos ver la mejora en el alumbrado público de nuestras ciudades. En cuanto al servicio de gas natural, avanzan a paso firme la cuarta y quinta ampliación de la red, donde vamos a conseguir que sectores postergados en poco tiempo puedan contar con este servicio que tan importante es para todas las familias. Y así
nos seguimos acercando al objetivo principal que nos trazamos cuando asumimos la gestión, de llevar los 3 servicios principales al 100% del distrito. También se retomó la ampliación de la ciclovía. Esta semana se retomaron las tareas con la construcción del paso peatonal de la esquina de 11 y 28 y se realizó la forestación con lapachos en todo el tramo intervenido y la conformación de canteros muy coloridos que se constituyeron, esto hay que resaltarlo, con flores cultivadas en el invernadero municipal, en un proyecto donde participaron los chicos del taller protegidos, los chicos del taller de Murga, con Rolly y junto a muchas personas que de manera voluntaria hacen un trabajo tremendo en este aspecto y a las que les agradezco de corazón el compromiso para con nuestra comunidad. En cuanto a obras en establecimientos educativos, decir que se culminó la obra del Jardín 904, con la construcción de la cocina, comedor y baño nuevo en el sector del jardín. Una obra con financiamiento provincial y realizada 100% por administración, dando trabajo a gente de Ameguino, tanto en la mano de obra como en la compra de los materiales. Y esto también lo quiero resaltar porque fue una decisión política desde el primer día que siempre que se pueda se van a hacer las obras por administración por estas mismas razones. Hacer una obra por administración implica un esfuerzo mucho mayor por parte del equipo de gobierno, administrativamente, de seguimiento, consiguiendo los materiales, la mano de obra, estando presentes permanentemente a disposición de las obras. Pero con esto logramos que todo el dinero que se utiliza en la obra tenga doble impacto. Por un lado, la obra en sí, la mejora en la institución, en el pueblo o en el servicio. Y por otro lado, no menos importante, que todo ese dinero quede en el pueblo, ya sea en los trabajadores de la comunidad que son contratados para estas obras, como en los comercios vecinos en lo que se realiza la compra de materiales, herramientas e insumos que se utilizan allí. Este es un compromiso que sostenemos con la firme convicción de que para salir adelante tenemos que fomentar y generar las condiciones necesarias para que haya oportunidades de trabajo genuino. También en los últimos días se finalizaron las obras del aula de la Escuela Técnica y de la obra del Jardín 904 de cocina, comedor y baño. Y del mismo modo se encuentran próximos a finalizar los nuevos baños en las aulas del Jardín 901, que brindará las condiciones ideales para que nuestros niños puedan desarrollar todas sus actividades de la mejor manera en esta institución tan importante para nuestra localidad. Para terminar con las obras relativas a infraestructura y en el ámbito educativo, mencionar que ya inició la obra del nuevo Jardín 902 de la localidad de Blaquier, una obra que nos da mucha alegría, ya que vamos a tener en la localidad un edificio totalmente nuevo y moderno, con todas las comodidades y el equipamiento necesarios para que los chicos y los docentes puedan desarrollarse de la mejor manera posible. También en la localidad de Blaquier está próxima, bueno, esto ya es conocido, que el financiamiento del Jardín de Blaquier es, por supuesto, de la provincia y con todo el aporte que podemos darle nosotros desde acá. También en la localidad de Blaquier está próxima a finalizar la obra de la planta de cloacas, donde ya se terminó con el tendido eléctrico que le llevará energía al predio de la planta de tratamiento. Se está trabajando en la finalización de la oficina y depósito de la planta y, como habíamos dicho, por una picardía que no pudo resolver la empresa constructora
con la provincia en este último año y medio, la obra se había paralizado. Pero por suerte, la empresa rescindió el contrato de obra y esto nos permitió reactivarla, con una inversión de 5 millones de pesos para que nuestros vecinos puedan hacer uso de este servicio tan necesario y esperado por todos. También con la muy buena voluntad de la gente de EDEN, que juntos pudimos ponernos las pilas y terminar este tema. Esto se suma, como decía antes, a la extensión del alumbrado público y al recambio de todas las luminarias por tecnología LED en Blaquier. Un cambio sustancial en el esquema del alumbrado público, que se sumará al recambio de todas las farolas de la plaza principal de la localidad por otras también de tecnología LED, mucho más modernas y eficientes. Para seguir con las obras, comenzamos en Porvenir la obra de regulación de excedentes hídricos. Se comenzó con el movimiento de suelo y la colocación de alcantarillas en el camino Porvenir-Rover. La obra también se realiza por administración y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se desarrolle en los plazos estipulados. Y así, una vez finalizada, la localidad no tenga que sufrir sobresaltos en los momentos de grandes lluvias, que hacen que el camino donde estamos realizando la intervención hasta ahora funcionara más como un río que desembocaba directamente en el pueblo. Todos lo conocen bien los amigos porvenienses. Y para finalizar, luego de hacer todo este recuento de cuestiones relativas a la gestión, quiero reafirmar nuestro compromiso con esta idea de cómo llevar adelante la gestión pública. Siempre fuimos muy firmes en nuestros principios de honestidad, transparencia y libertad. Y así llevamos adelante nuestra gestión, con errores por supuesto, pero con un fuerte sentido de autocrítica y la voluntad de corregir y mejorar día a día. Dicho esto, quiero agradecer a quienes siguen confiando en esta manera de hacer las cosas, que se manifestaron de manera contundente en las pasadas elecciones del 12 de septiembre, lo que nos llena de responsabilidad de cara a lo que viene, porque tenemos la obligación de seguir mejorando y generando las mejores condiciones para el desarrollo de todos nuestros vecinos. Como decía, hay errores, muchos, pero trabajamos incansablemente para reconocerlos y subsanarlos permanentemente, para seguir desarrollando nuestro distrito. Ese es mi compromiso y así lo voy a vivir hasta el último día que me toque estar acá. Agradezco a todos los que ejercieron su derecho a votar en septiembre y los invito a repetirlo y convocar a los que no lo hicieron para que este 14 de noviembre todos podamos expresar lo que pensamos y poder decidir qué caminos queremos seguir. Así que muchísimas gracias a todos. Como han dicho acá, colaboradores, muy feliz Día de la Madre o de la Familia, muy feliz que se encuentren todo lo mejor posible y suerte para todos. Muchísimas gracias.